en Filadelfia también era algo bendecido por Dios, ya que también tenían viñados, hacían vinos ahí. Entonces esa ciudad era algo próspero. Era algo próspero. Pero lo más principal que queremos resaltar, que en esa ciudad, queridos hermanos, había una iglesia fiel. Porque de las 7 iglesias, hay 5 de ellos que Dios les tiene un reproche. Pero hay 2 que Dios no tiene un reproche con ellas. Y uno es de la iglesia de hoy, Filadelfia, donde Dios no le reproche nada. Amén. Es una bendición, queridos hermanos, saber de iglesias donde no tienen ningún reproche. No podemos decir iglesias perfectas, no, porque no hay iglesias perfectas, queridos hermanos. Ya que Filadelfia era una iglesia casi perfecta, pero quizás tenían sus cosas. Amén. Pero iglesia perfecta, nosotros lo sabemos muy bien que no hay ninguna. Pero esta iglesia, Jesucristo lo va a resaltar y le va a decir que es una iglesia que ha tratado de ser fiel. Es una iglesia que es fiel, gloria al Señor. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, para nosotros es importante saber iglesias, amén, saber de congregaciones que le son fieles a la palabra de Dios, gloria al Señor. No que son fieles en cosas que quizás terrenalmente, humanamente nos pueden edificar. No, pero queridos hermanos, lo que Jesucristo resalta en su carta a la iglesia de Filadelfia, Jesucristo resalta una iglesia fiel, gloria al Señor. ¿Y sabe por qué esta iglesia era fiel, querido hermano? Porque había guardado la palabra del Señor. Había guardado la palabra del Señor. Esto es la gran importancia para cada uno de nosotros, queridos hermanos, de guardar la palabra del Señor, de serle fiel a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Hermanos, es de gran importancia, ya que nosotros predicamos solo Escritura. Amén. Aquí enseñamos las 5 solas y una de ellas que es sola Escritura. Todos nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, tanto como nuestro pastor como liderazgo, nos sometemos a la palabra del Señor como líderes de la iglesia. Es el deseo, queridos hermanos. Y algo más que resalta la iglesia, era una iglesia pequeña. Aleluya. A usted le da gozo eso. Y yo me gozaba, querido hermano. Yo me gozaba porque al ver la historia, al ver lo que Dios enseña, que era una iglesia también débil, dice. Era una iglesia pequeña, era una iglesia débil, pero algo maravilloso que esta iglesia tenía, que le había sido fiel a Dios, gloria al Señor. Y sobre todas las cosas, queridos hermanos, es lo que nosotros queremos resaltar, es lo que nosotros le pedimos a Dios y es la oración de cada uno de nosotros, tanto como miembros, como líderes, la oración de que esta iglesia le sea fiel a la palabra del Señor. De que esta iglesia sea la palabra del Señor. Y algo maravilloso que yo me gozaba, queridos hermanos, llevamos 8 años y juntamente con nuestro pastor, los demás maestros, meditamos en la palabra del Señor. No queremos enseñar palabras nuestras, no queremos decir cosas nuestras, no queremos, queridos hermanos, lo que queremos hacer es exaltar a Dios, exaltar a la palabra del Señor y que cada uno de nosotros podamos reconocer de que nuestro Dios es fiel y Él es el único merecedor de toda gloria. Amén. Él es el único que debe recibir, porque queridos hermanos, en el contexto que nosotros vivimos, lo cual también en las 7 iglesias, hay iglesias que ya no tenían amor. Hay iglesias que habían permitido que enseñara otras doctrinas, otras cosas. Hay iglesias, la última iglesia se decía que estaba vivo, pero estaba muerto. Queridos hermanos, la gran importancia de nosotros es de que seamos unos creyentes, una iglesia fiel al Señor. Porque es lo que va a elogiar nuestro Señor Jesucristo a través de la carta, de que por la fidelidad de la iglesia. A pesar de que la iglesia no era iglesia grande, pero Dios, amén, los había elogiado por su fidelidad a la palabra del Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros le somos fieles a la palabra del Señor, cuando deseamos serle fiel al Señor, someternos a la palabra del Señor, es algo maravilloso que debe surgir en nosotros. Que debe surgir ese gozo, esa paz en usted, amén, ese gozo que va a permanecer siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que nos consuela, es lo que nos renueva, amén, es lo que nos da nuevas fuerzas cada día para seguir adelante, gloria al Señor, amén. ¿Cuánto podamos dar gloria a Dios fuerte, gloria al Señor? Así que después de esto, amén, esta introducción,
el mensaje de Filadelfia para la iglesia de Filadelfia, pero también esta iglesia, hermano, somos nosotros, es la iglesia que está aquí. Amén. Así que cada una de las 7 iglesias, yo quiero leer algo, cada una de las 7 iglesias del Señor son dirigidas estas cartas a diferencia de otras iglesias. Por un lado, fidelidad no era la misma en todas las iglesias. Ahora Jesucristo resalta la fidelidad aquí en esta iglesia, pero en otras iglesias no resalta fidelidad. Amén. Y yo quiero que nosotros veamos las 2 iglesias, las últimas, las iglesias que Cristo no tuvo un reproche. Y queridos hermanos, qué bonito fuera, amén, que alguien dijera de nosotros bonitas palabras. Amén. Pero yo creo que yo les puedo expresar bonitas palabras y ustedes pueden expresar bonitas palabras. Pero lo más importante que nosotros necesitamos son las palabras del Señor. ¿Qué nos puede decir el Señor? ¿Nos podrá decir, como decía el canto, en lo poco me ha sido fiel? Imagínense, queridos hermanos, si nuestro Señor Jesucristo puso en lo poco, quiere decir que muchas veces no le somos fieles al Señor. Pero yo quiero que veamos un contraste entre la iglesia. ¿Cuál era la otra iglesia casi fiel? Esmirna y Filadelfia, que son las 2 iglesias que Jesucristo no tiene ni un reproche contra ellos. Amén. Algunos de estos contrastes, a la iglesia en Esmirna se le dice que algunos iban a ser encarcelados en la cárcel. Eso es lo que le dice la carta. Esto es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia casi perfecta, donde Dios no le tiene un reproche. Pero lo que le dice a la iglesia, a pesar de que la iglesia era fiel, a pesar de que Jesucristo no tenía un reproche contra esta iglesia, pero le dice a la iglesia de Esmirna, se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar un gloria a Dios por eso? A ustedes, los de la iglesia de Príncipe de Paz, por enseñar la palabra de Dios, por estar y predicando, algunos de ustedes van a ser encarcelados. Nosotros no hay eso, ¿eh? Si no, diríamos el otro domingo, yo no lo quiero dar porque me van a encarcelar. Pero esto era algunas palabras que recibían las iglesias fieles, que donde Cristo no tenía un reproche contra ellos. A pesar, querido hermano, y es por eso de gran importancia, a pesar de que nosotros como iglesia, como la iglesia Príncipe de Paz, como individualmente, cuando usted persevera, cuando usted desea agradar a Dios, cuando usted desea servirle a Dios, no vaya pensando que las cosas le van a ir al 100% mejor o no va a tener pruebas. No. Aquí vemos la prueba. Aquí vemos la prueba de una iglesia que casi Cristo no tiene un reproche contra esta iglesia, pero el Señor le dice a la iglesia, y eso está en Apocalipsis 2:10, dice, a la iglesia de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. A pesar de una iglesia casi fiel al Señor, pero el Señor Jesucristo le dice, algunos de ustedes, de los que están ahí, van a ser encarcelados. Amén. Podríamos decir gloria a Dios, pero hermanos, cuando pasa esto, literalmente nos preocupamos, ¿va? Nos asustamos. Pero ahora en la iglesia, mientras que la iglesia, en contraste de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que son iglesias que Cristo no tiene ningún reproche contra ellos. Ahora miren lo que dice. A la iglesia de Filadelfia, Dios iba a abrir una puerta y que nadie podría cerrar. Esa es la bendición que recibe la iglesia de Filadelfia. Amén. Dios iba a abrir una puerta y que nadie puede cerrar. Esta es la bendición que recibe la iglesia, queridos hermanos. Esta es la iglesia cuando Dios ha abierto estas puertas para predicar la palabra del Señor. Vendrán pruebas, se levantarán cosas, amén, contra Dios, contra la palabra de Dios. Pero Cristo dice, nadie lo puede cerrar. La iglesia del Señor, es por eso, hermano, la iglesia da testimonio de sí mismo, de que está firmes en el Señor, anclado en el Señor. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha abierto la puerta aquí, gloria al Señor. Quizás algunos desean en otro lugar, quizás algo otro de, ay, que esta iglesia, que se cierra, ¿va? Quizás hay gente, querido hermano, se recuerde usted dónde estábamos hace 8 años, 9 años atrás. Quizás algunos de ay, no, la iglesia es de Cristo.
Y Él es fiel, el que abrió la puerta y nadie lo puede cerrar. Y cuando Él cierra la puerta, aunque los otros quieren abrir, no se puede. Porque es Cristo el que abre y el que cierra, queridos hermanos. Por eso nosotros le seamos fieles a Dios, seamos fieles a la palabra de Dios, porque Cristo, amén, es el que nos ha abierto esa puerta para predicar su palabra. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Usted me entendió, hermano? El contraste de la iglesia casi perfecta, donde Dios no tiene, donde Cristo no tiene un reproche contra ellos. A uno le dice, por unos días ustedes van a ser encarcelados. Y al otro día dice, Dios iba a abrir una puerta que nadie podría cerrar. Y eso está en Apocalipsis 3:8. Ahora, otro mensaje o algo más para la iglesia de Esmirna. Se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días. Escuche, queridos hermanos, yo quiero que usted comprenda y entienda esto. Mientras usted quiere serle fiel al Señor, mientras usted quiere adorarle al Señor, debemos de adorarle, debemos de seguirle siéndole fiel, pero a pesar de ello, Dios nos va a probar. Seremos probados como creyentes, pasaremos tribulaciones, gloria al Señor. Yo no sé, algunos de nosotros estamos pasando tribulaciones. Amén. Puede ser enfermedad, puede ser económicamente, podemos agregarle un montón de cosas, pero algo, queridos hermanos, a la iglesia casi perfecta, donde Cristo no le reproche nada, Dios le está diciendo que va a ser encarcelado, va a ser probado por unos 10 días. Amén. ¿Cuántos nos gozamos por eso? Yo creo que nadie se goza por eso. Amén. Ahora, mientras que la iglesia de Filadelfia, el Señor le iba a librar de la hora de la prueba. Esto es una bendición, queridos hermanos. Hay dos iglesias, la iglesia de hoy, iglesia de Filadelfia. Pero la iglesia de Esmirna también es una iglesia que donde Cristo los iba a probar. O sea, iban a ser probados los creyentes, iba a ser probada esa iglesia. Pero ahora la iglesia de hoy, que es la iglesia de Filadelfia, dice, mientras que la iglesia de Filadelfia, el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. Queridos hermanos, ¿usted se goza por eso? Nos gozamos por eso, que nosotros, Jesucristo, nos va a librar de la hora de la prueba. ¿Quiénes son los que van a pasar esa hora de la prueba? Aquellos incrédulos, aquellos que no han reconocido a Cristo como su único Salvador. Estos sí tendrán que pasar esa prueba, queridos hermanos. Pero más nosotros damos gracias a Dios en esta tarde, damos gloria a Dios porque vamos a ser librados, amén, de esa hora de la prueba, gloria al Señor. Por eso, queridos hermanos, debemos de estar meditando, agradeciendo al Señor, porque tarde o temprano Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Y nos lleva con Él, y nos vamos con Él a la eternidad, gloria al Señor. Usted se goza por eso, queridos hermanos. Así que son algo que quería yo meditar, ponerlo en contraste entre las dos iglesias con ustedes. Uno es que recibe elogio del Señor, pero también una iglesia que va a ser probada. Otro que recibe el elogio del Señor por su fidelidad a Dios, a su palabra, pero también Dios les promete, amén, que los va a librar, amén, gloria al Señor. Dios les promete abrir una puerta y nadie puede cerrar, gloria al Señor, amén. Así que, queridos hermanos, al meditar en la palabra del Señor es algo maravilloso, amén. Es algo maravilloso. ¿Cuántos creen que es algo maravilloso meditar en la palabra del Señor? En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás. A Esmirna le dice eso. El mensaje a la iglesia de Esmirna, y esto estoy tratando con las dos iglesias porque son las dos iglesias casi perfectas, donde Cristo no les reproche nada. En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagogas de Satanás. Apocalipsis 2:9. Mientras, escuche bien, queridos hermanos, que en la iglesia de Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes, delante de Dios. Amén. Reconocerán que Dios había amado a su iglesia.
Ahora es algo maravilloso, queridos hermanos, meditar en esto, meditar en lo que la iglesia de Esmirna tenía que sufrir por oposiciones que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos. Pero eran falsos, queridos hermanos. Es la prueba que nosotros también pasaremos. Amén. Por eso es importante de que usted se ancla, sea anclado en Cristo, para que nadie lo pueda mover de ahí. Porque si usted y yo no estamos anclados en Cristo, viene cualquier enseñanza, viene cualquier predicación y usted dice amén y usted cree cuando no es realidad, cuando no hay una verdad ahí. Mientras que la iglesia del Señor iba a ser que los que se decían, amén, que eran judíos, aunque eran sinagogas de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes. Queridos hermanos, este es algo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo lo hace, lo va a hacer. Amén. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy. Lo que estamos meditando, lo que estamos enseñando a través de la palabra del Señor, es algo común que sucede en las iglesias de hoy, queridos hermanos. Por eso, hermanos, ya no debemos de estar acostumbrados de predicaciones, enseñanzas superficiales. Amén. Algunos de nosotros estamos acostumbrados. Por eso, hermano, yo no sé si usted se goza cuando venimos aquí a la casa del Señor, cuando estamos en los servicios de oración y enseñanza. Ese es algo, hermano, donde queremos saber más, queremos crecer más en Cristo, queremos crecer más en su palabra, que venir y oír y escuchar algunos mensajes superficiales, o sea, de motivación, amén, de que le va a ir bien, de que sea así. A algunos de nosotros nos gusta eso, ¿eh? Pero cuando Cristo viene y nos enseña la palabra de Dios, queridos hermanos, debemos de alabar a Dios, debemos de dar gracias a Dios, debemos de decirle, sí, Señor, queremos amén a tu palabra, amén, queremos crecer en tu palabra. Cada uno de nosotros debemos de crecer en nuestra vida espiritual y en Cristo. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, debemos de crecer. ¿Cuánto queremos crecer aquí? Así que leíamos el libro de Apocalipsis, meditando en lo que les he platicado, lo que les he enseñado, de las cosas que Cristo dice en su carta. Pero algo que yo quiero resaltar también, el escritor, el que mandó esta carta, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice el verso 7? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo. ¿Quién es el santo? Queridos hermanos, yo quiero detenerme un poquito. Sé que el tiempo me va a faltar, pero no se preocupen, ya voy a terminar. Lo que yo quiero exaltar juntamente con ustedes también, ya escuchando de lo que Dios ha dicho a su iglesia de Filadelfia. Pero ahora, queridos hermanos, yo quiero exaltar quién es ese Dios, quién es nuestro Dios santo. La santidad de Dios describe su pureza absoluta, majestad, separación de todo mal. Queridos hermanos, usted tiene a un Dios que es santo. Por lo tanto, cuando usted medita, cuando usted oye, cuando usted escucha, cuando usted lee, cuando usted escucha algo de un Dios que usted tiene, que es santo. Amén. La santidad de Dios, queridos hermanos, es lo que nosotros debíamos de anhelar, debíamos, amén, meditar en la santidad de Dios, porque ese Dios santo, amén, describe su pureza absoluta, majestad, separación de todo mal. Gloria al Señor. Como podemos ir en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la Biblia ha mencionado un montón de veces. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habla de lo que Dios es un Dios santo. Lo resaltaban nuestros hermanos que nuestro Dios santo es 3 veces santo, queridos hermanos. Es algo maravilloso. Y también en Apocalipsis capítulo 4, donde hay un pueblo alabando al Señor, diciéndolo que Él es santo, gloria al Señor. Amén. En el futuro estaremos diciendo también por los siglos, queridos hermanos, que nuestro Dios es santo. Amén. Vamos a adorarlo a Él y decirle su santidad, que Él es santo. Pero ese Dios que escribe es la carta para la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo.
Gloria al Señor. Ese santo, queridos hermanos, cuando nosotros meditamos en lo que es la santidad de Dios, en lo que Dios es santo, Éxodo capítulo 15 y verso 11, para que nosotros podamos meditar en la santidad de Dios, dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanza, hacedor de maravillas? Gloria al Señor. Hermano, cuando usted escucha esta palabra, usted puede decir: gracias, Señor. Te adoro, Dios, porque tú eres santo. Amén. Hablar y escuchar, queridos hermanos, de la santidad de Dios debe ser una motivación para todos nosotros, queridos hermanos. Para cada uno de nosotros, cuando usted escuche, nosotros tenemos a un Dios santo, usted debe de dar un gloria a Dios. Amén. Debe de alabar a Dios, porque hermanos, usted y yo tenemos un Dios santo y poderoso, gloria al Señor, un Dios temible. Amén. Éxodo 15, lo que leímos, 15:11, dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en la alabanza, hacedor de maravillas? Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, querido hermano. Exaltamos a nuestro Dios en esta tarde porque Él es santo, gloria al Señor, porque su palabra lo declara, gloria al Señor. Desde el Antiguo Testamento, queridos hermanos, ha hablado de su santidad. También Levítico, gloria al Señor, 19:2 dice: dice Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Gloria al Señor. Queridos hermanos, este llamado refleja su carácter del Señor. Este llamado refleja el carácter del Señor. Dice: hable a toda la congregación de los hijos de Israel. Hoy en día hablamos a la iglesia que está presente aquí, que santos seréis porque yo soy santo. Nuestro Dios es santo, queridos hermanos. Por eso Él nos llama a vivir en santidad. Nuestros hermanos han predicado de la santidad de nuestro Dios, han hablado de la santidad todo este mes. Queridos hermanos, ¿nos hemos santificado más? ¿Usted se ha santificado más o se ha ido apartando más, haciendo las cosas que no le agradan al Señor? Dios nos llama a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque nuestro Dios es santo, queridos hermanos. Entonces somos llamados a reflejar la santidad de Dios. Gloria al Señor. Amén. Así que, y terminamos, porque también el Nuevo Testamento, al final del Apocalipsis, capítulo 4:8, los seres vivientes proclamaban sin cesar. ¿Sabe qué decían, hermano? Santo, 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 el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Los seres vivientes, hermanos, decían: santo, santo, santo. ¿Cuántos nosotros podemos decir hoy? Santo, santo, santo. Pero dígalo como que usted lo cree. Dígalo como que usted, hermano, yo oigo muchos que gana Argentina. No. Yo oigo uno, Messi. No, hermano. Nosotros debemos de exaltar a Dios y decirle: santo, santo, santo eres, Señor. Dios Todopoderoso, gloria al Señor. Ese Dios el que usted tiene, queridos hermanos. Ese es el Dios el que usted tiene, el que yo tengo. Ese Dios es santo, santo, santo. Ese es el Dios que ha mandado la carta a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, también sigue diciendo, y si nos quedamos aquí, pues gloria a Dios. Pero yo quiero exaltar a Dios aquí, porque Cristo es el que debe ser exaltado, querido hermano. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, ahora el verdadero. Ya hemos meditado en la santidad de Dios, de que Dios es santo. Pero ahora podamos meditar un poquito en el Dios verdadero. ¿Qué significa verdad para usted? Usted podría decir: ¿cuántos son verdaderos aquí? Nosotros, hermanos, muchas veces cambiamos. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra cosa, pero no. El atributo de Dios como verdadero, Él es verdadero. Él no cambia.
Él no es inmutable. Él es un Dios verdadero. ¿Sabe qué dice su palabra en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero. Amén. Verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el trino Dios verdadero, queridos hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la Trinidad que es verdadero, gloria al Señor. Queridos hermanos, tener a un Dios verdadero, tener a alguien que es real en su vida, gloria al Señor. Glorifiquemos a Dios, querido hermano. Démosle gloria al Señor. Ese Dios que nos ha mandado la palabra, que nos ha dado un mensaje, que nos está dando un mensaje a la iglesia hoy, Príncipe de Paz. Ese Dios es santo. Ese Dios es verdadero, gloria al Señor. La afirmación de que Dios es verdadero es uno de los temas centrales en las Escrituras. Amén. Destacan de que Dios es la fuente absoluta de la verdad y justicia, gloria al Señor. Hay un texto que dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la vida, la verdad. ¿Y qué sigue diciendo? Y nadie viene al Padre, dice, si no es. Wow. Qué hermoso es nuestro Dios. Hablar de la verdad de Dios es algo maravilloso, queridos hermanos. También tenemos un texto en Jeremías capítulo 10, verso 10. Pero el Señor, escuche bien, es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que mandó la carta, y ese es el Dios que nosotros, queridos hermanos, deberíamos de exaltar, debíamos de comprender, gloria al Señor, de que es un Dios santo, de que es un Dios verdadero. Ese es el Dios que nosotros lo tenemos. Amén. Primera de Juan 5:20 dice, conocer al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Queridos hermanos, conocer al que es verdadero, y estamos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, estar en alguien que es verdadero. Primera de Juan capítulo 5:20. Conocer al verdadero Dios. ¿Cuántos le hemos conocido? Yo quiero decir en esta tarde, si usted ha conocido al verdadero Dios santo y verdadero, gloria al Señor, gloria a Dios. Pero si todavía no la ha conocido, querido hermano, a ese Dios santo y a ese Dios verdadero, hoy es el día, amén. A los que nos escuchan también, gloria al Señor. A los que nos escuchan, hermano, la palabra es para ustedes también, gloria al Señor. Tener a ese Dios santo, Dios verdadero, hermano, lo tenemos todos. Tener a Cristo en su corazón, usted lo tiene todo. Resaltaba nuestro hermano el domingo pasado en su saludo. Aunque somos pobres, pero si tenemos a Cristo somos ricos. Y si usted tuviera todo o rico o riquísimo, pero si no tiene a Cristo, es pobre. Y por lo tanto, queridos hermanos, exaltamos a un Dios que nos ha salvado, gloria al Señor. A un Dios que nos ha dado la vida eterna, gloria al Señor. Así que es hermoso meditar, gloria al Señor, en el verdadero Dios. Ahora dice el santo y el verdadero, y el que tiene la llave de David. Al que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Queridos hermanos, meditar en esto, en lo que es la llave, o el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, o el que tiene autoridad, en otras palabras, al que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, reconocer, exaltar eso de lo que es nuestro Dios, de que es un Dios que tiene autoridad, de que nuestro Dios es un Dios rey, gloria al Señor. Que nuestro Dios es un Dios poderoso, el que tiene la llave, amén, para abrir. Qué bendición, queridos hermanos, escuchar eso, meditar eso en la palabra del Señor. Y cuando Él abre y ninguno cierra. Y cuando Él cierra, ninguno abre. Ahora, esa es la bendición que nosotros tenemos en meditar en ese Dios. En meditar en ese Dios maravilloso, gloria al Señor.
Así que Dios es maravilloso. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay un texto que nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 22, donde podemos ver dos ejemplos, y yo no quiero exaltar, tomar mucho tiempo en la historia, pero habían dos hombres. Había un hombre que le habían dado el privilegio de estar encargado, pero este hombre lo que hacía las cosas para su gloria, para él. Amén. Él tenía autoridad, pero esa autoridad lo usaba para él mismo. Por eso fue quitado, fue cambiado. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, queridos hermanos? Mediten, ¿quién era ese hombre? Ese hombre que hacía las cosas para su propio bien se llamaba Sebna. Y fue cambiado por Eliakim. Eliakim fue un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto. Pero el otro, que se llamaba Sebna, ese hombre, hermano, hacía las cosas a su conveniencia. Pero por eso Cristo usa esta profecía, esta palabra, para enseñar en Apocalipsis lo que era el otro hombre, que era Eliakim. Era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba confianza y respeto. Y eso está en Isaías capítulo 22, verso 21. Es decir, no sería un hombre como Sebna, que era ese que no era íntegro, que buscaba su propia honra, sino que servía con fidelidad a la casa de David. O sea, no le servía con fidelidad a la casa de David. Sin duda fue un honor muy grande para el que fuera ascendido de ese modo, pero ahora vemos que este hombre aún recibió un honor más grande, Eliakim, porque en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliakim para explicarlas a sí mismo. Esto es hermoso, queridos hermanos, porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Por eso, queridos hermanos, Cristo es digno de toda autoridad y de toda confianza. Cristo, cuando menciona la palabra de Isaías 22, Él menciona porque había una profecía para esta persona. Pero ahora Cristo lo ha mencionado en Apocalipsis, lo que dice la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Ahora, ese Dios, hermano, es la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, ahora, ¿qué puertas Cristo nos ha abierto en este lugar? Cristo ha abierto la puerta para predicar su palabra. Amén. Nosotros, queridos hermanos, nos gozamos porque Jesucristo, amén, ha abierto puerta aquí para predicar su palabra. Así que si Cristo nos ha puesto en este lugar, si Cristo lo ha puesto a usted para que predique la palabra del Señor, y ninguno, hermano, puede cerrar la puerta. El único que puede cerrar o decir no es usted. Decir no, yo no lo quiero hacer. Aunque Dios le haya puesto una puerta, pero usted personalmente es el que va a cerrar la puerta. Pero Cristo, cuando Él abre la puerta, ninguno cierre. Gloria al Señor. Y esta es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Por eso la motivación para nosotros como congregación es de seguir predicando la palabra del Señor. Es de anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Queridos hermanos, ya que hoy en día tenemos la bendición, sé que algunos lugares donde no se puede predicar, aquel que predica y enseña es arrestado o es muerto. Donde no tienen, queridos hermanos, la posibilidad de predicar la palabra del Señor. Ahora, es Dios el que tiene control. Es Dios el que lo ha querido así. Es Dios el que tiene control. Pero, queridos hermanos, Dios nos ha abierto una puerta aquí y creemos en la autoridad de Dios. Creemos de que Dios es poderoso, es real y verdadero. Por lo tanto, vamos a decir amén y seguir predicando la palabra del Señor.
Y este es algo hermoso, gloria al Señor. Ahora sigue diciendo el verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Yo conozco tus obras. Ahora yo quiero preguntarles. El santo, el verdadero, el que es un Dios real, un Dios poderoso, el que tiene autoridad, Él nos dice en esta tarde, yo conozco tus obras. Y aquí podríamos meter tantas cosas. Yo conozco lo que estás pensando. Yo conozco tu servicio. Yo conozco lo que quieres hacer. Yo conozco lo que tú piensas. Yo conozco lo que no quieres hacer. Yo conozco lo que quieres hacer. Dios conoce nuestro servicio, querido hermano. Amén. Dice, yo conozco tus obras. Individualmente aquí Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tu corazón. Lo que hay en ti, lo que tú estás pensando, Dios lo conoce todo, querido hermano. Nadie puede escaparse, nadie puede decir de que Dios no nos conoce. No, Dios nos conoce, Dios nos conoce. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, gloria al Señor. Ahora sigue diciendo, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es una bendición. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta. Y esa puerta podríamos pensar, puerta de lo que es el mensaje de la palabra del Señor, puerta en el contexto de la iglesia de Filadelfia, de lo que Dios era de bendición para otros pueblos alrededor. Amén. Pero hoy en día podamos creer, queridos hermanos, Cristo ha abierto la puerta de predicar su palabra, de enseñar su palabra. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes. ¿Qué dice? Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Ahora, este es algo de bendición para nosotros, queridos hermanos. Como yo les decía, somos una iglesia pequeña. Quizás podría decir, somos una iglesia, bueno, la Biblia dice, aunque eran débiles. Pero algo maravilloso que les dice el Señor, dice el Señor a través de su palabra, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este es algo maravilloso, queridos hermanos. Este es algo maravilloso que nosotros deberíamos de exaltar, debíamos a través de la palabra del Señor, de que nuestro Señor nos conoce, gloria al Señor, aunque has tenido pocas fuerzas. Pero algo maravilloso dice, pero has guardado mi palabra. Este es algo hermoso, hermano, para nosotros. A pesar de los momentos que pasamos, a pesar de los momentos que la iglesia pasa, pero nos queremos mantenernos firmes en el Señor. Queremos mantenernos anclados en el Señor. Ahora usted individualmente, a pesar de lo que usted puede pasar, a pesar de lo que pasa en su vida, pero el deseo suyo debe estar anclado en Cristo, queridos hermanos. Y en aquel día el Señor nos dirá, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta es una bendición, querido hermano. Dios es el único que conoce su corazón, mi vida, su vida. Él nos conoce, queridos hermanos. Aunque has querido desmayar, aunque tienes pocas fuerzas, pero algo que tiene el Señor contra nosotros, que has guardado mi palabra. Lo importante, queridos hermanos, lo que queremos exaltar es que usted guarde, se entrega a la palabra del Señor, se somete a la palabra del Señor, queridos hermanos. Así que aquí no hay excusa. No, yo no puedo o no entiendo. No. Sometémonos a la palabra del Señor. Seguir escudriñando, seguir aprendiendo, porque es lo que nos da la fuerza, queridos hermanos. Es lo que nos motiva para permanecer firmes en el Señor. Amén. Y escuchar eso a través de la palabra del Señor, escuchar eso a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es algo maravilloso. Porque nadie más se lo está diciendo a la iglesia. Nadie más se lo está diciendo a usted. O no soy yo, es la palabra de Dios. Así que es hermoso seguir guardando la palabra del Señor. Esa es la meta que tiene la iglesia Príncipe de Paz. Este es el mensaje que ha recibido nuestro pastor a través de la carta, a través de la Biblia, que nuestro pastor tiene que seguir enseñando la palabra del Señor.
y que los maestros tienen que seguir predicando, enseñando la palabra del Señor. Y que nosotros, hermanos, usted como iglesia también, seguir predicando la palabra del Señor. No se quede con la palabra de Dios, querido hermano. No se quede ahí, escuchó la palabra de Dios, no lo guarda. Como la Biblia, pues lo guardamos y lo sacamos hasta ¿cuándo? Hasta el domingo, ¿va? No, queridos hermanos, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. Y si nosotros, queridos hermanos, guardamos la palabra del Señor, meditamos en la palabra del Señor día y noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y lo hermoso dice, y su hoja no cae. Hermanos, estar anclados en Cristo, estar anclados en la palabra del Señor, usted será un árbol que dará frutos en el Señor. Daremos frutos en el Señor, queridos hermanos, a pesar de la tempestad, como las palmas, que llegan como que se van a quebrar, pero se levantan y siguen firmes en Cristo, gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, es el mensaje. Lo más hermoso que queremos exaltar también es que esa iglesia guardó la palabra del Señor. Y aquí entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Queridos hermanos, entender aquí, el pueblo de Israel o los judíos se querían creerse más. Querían ellos decir que eran el pueblo de Dios y los otros no, pero no. Nuestro Señor Jesucristo dice así, que ellos, queridos hermanos, a los que Dios ha amado es a nosotros. Es a los que estamos aquí, es a sus hijos, gloria al Señor. Así que, queridos hermanos, por cuanto has guardado la palabra, el verso 10 de mí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Queridos hermanos, hay un castigo eterno para los desobedientes. Hay un castigo eterno para los desobedientes. Para los que no reconocen a Cristo, primeramente no reconocen que son pecadores y que necesitan un Salvador. Hermanos, vemos tanta gente viviendo feliz, sin pensar en su salvación, sin pensar a dónde van a terminar. Pero hoy, queridos hermanos, Cristo nos ha librado de ese castigo. Amén. Es para darle gloria a Dios. Nos ha guardado de esa hora de la prueba, gloria al Señor. De ese gran día final del castigo. Amén. Por eso estamos esperando el arrebatamiento, porque vendrá un castigo para el mundo, gloria al Señor. Pero Cristo nos guardará, gloria al Señor. ¿Cuánto queremos eso? Dice, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Hermano, valora lo que tienes. He aquí, dice el Señor Jesucristo, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué te ha dado el Señor? Te ha dado salvación. Valóralo. Dile gracias, Señor, por la vida eterna, por la salvación que me has dado. Hermano, meditar en eso es darle gracias a Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es una bendición de la hora de la prueba. El verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Queridos hermanos, retenga lo que el Señor te ha dado. Valora tu salvación en Cristo Jesús. Valórale, querido hermano. Amén. El verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribe sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. La ciudad desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, es de gran importancia escuchar con nuestros oídos espirituales lo que Dios nos ha hablado hoy en esta tarde. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo sé que usted tiene oído para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que usted ha escuchado la palabra de Dios en esta tarde. Ahora, queridos hermanos, retengamos lo que el Señor nos ha dado. Valoremos lo que Dios nos ha dado, gloria al Señor. A pesar de estas dos iglesias, amén, que Dios no ha tenido un reproche, Dios le ha prometido, amén, bendición.
Así que, queridos hermanos, son las promesas del Señor para cada uno de nosotros como iglesia. Póngase de pie en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Como terminaba el último versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, yo quiero terminar diciendo, sé que Dios nos ama a todos sus hijos y es un amor verdadero. Y también el significado de la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. También el amor fraternal es como amor de hermanos. Nosotros debemos de amarnos, gloria al Señor. Cristo nos amó primero, ahora nosotros debemos de amar, demostrar ese amor que Cristo nos ha dado. Ahora seamos fieles a la palabra del Señor. Esto es lo que exalta la palabra del Señor, que seamos fieles a la palabra del Señor. Y Dios nos va a librar de la hora de la prueba. Dios nos ha librado. Ahora retengamos, hay que valorar lo que Dios nos ha dado. La salvación, la vida eterna, que es donde vamos a terminar por la eternidad. No sé cuántos días, años más nos ha dado el Señor, pero vamos a terminar en la eternidad. Nosotros somos peregrinos aquí, queridos hermanos. Nosotros no somos de aquí, somos de allá, de la Nueva Jerusalén. Damos gracias al Señor, exalte a Dios con tus propias palabras. Dígale lo que Dios te ha hablado en esta noche, lo que tú necesitas al Señor. Padre que estás en gloria, Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra, Señor, nos has enseñado, nos has exhortado, Padre. Nos has motivado también, Señor, a través de tu palabra de este día, Señor. Tú conoces, Padre, la vida mía, la vida de mis hermanos, el deseo, los pensamientos. Dios, tú conoces nuestro servicio, las obras de cada uno de nosotros, Señor. Estamos delante de ti, Padre. Pero, Señor, gracias por motivarnos en esta tarde a través de tu palabra. Ayúdanos. Sé que, Padre, el que nos ayuda para mantenernos es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, el que nos ayuda, Señor, a vivir en esa santidad progresiva, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a meditar en tu palabra, ser hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Lo hacemos con todo nuestro corazón para tu gloria. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a mejorar, Señor, en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a amarte más, Señor. Oh Padre, oh Trino Dios, te damos gloria y honra en este día. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, Padre, de todo lo que se ha hecho aquí en este lugar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto le podamos darle palmas? Esas palmas fuertes al Señor. Amén. Dale esas palmas fuertes al Señor. Queridos hermanos, damos gracias, doy gracias a Dios por este privilegio. ¿Puedo tomar asiento? Gracias por sus oraciones también. Y sé que es un privilegio. Hoy somos como predicadores, somos exhortados primero. No crea usted que la palabra es solo para usted. No, somos exhortados primero. Y de ahí Dios nos habla a través de su palabra. Pero pedimos oración, y si estamos aquí enfrente de ustedes es porque ha sido la voluntad del Señor. No estamos aquí por nuestra propia fuerza, no estamos porque queremos estar aquí enfrente de ustedes. No, ha sido la voluntad del Señor. Y si el día de mañana viene alguien más aquí a pararse y a predicar de la palabra del Señor, hay que orar por ellos. Porque las personas o nosotros hemos dicho, heme aquí, Señor, aquí estamos. Y si usted quiere predicar, enseñar la palabra, también diga con su corazón, heme aquí, Señor. Porque creo que Cristo pues, no nos trae a la fuerza, nos trae